¿Ya pasamos la presentación? Sí, si quiere ya podemos comenzar. A ver, vamos a compartir. ¿Ya la ven? Sí. Sí, ya se ve la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar en esta ocasión, sí me escuchan porque vi que habían comentado que el micrófono estaba muy bajito, pero sí están escuchando bien, ¿verdad? Bueno. Sí, se escucha. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es la importancia del diagnóstico de la citología cervical con el Tiene sonido. ¿no? Creo que no hay muy buen sonido. Bueno, intenté ser lo más concreto posible al abordar este tema, pero es un tema de gran importancia para todos nosotros. Espero que sea de utilidad y al final poder hacer un intercambio de experiencias con todos ustedes. Bueno, el énfasis creciente en la detección de la citología cervicovaginal para la detección precoz del cáncer cervicouterino, pues ha hecho que la citología cervical sea una técnica de diagnóstico de primer orden a nivel mundial. Y por lo tanto, tanto citotecnólogos como ginecólogos, como citopatólogos, debemos trabajar de forma continua y coordinada para obtener mejores resultados. Y para ello, pues es primordial que utilicemos todos el mismo lenguaje. La citología ginecológica ha adquirido una importancia en la práctica clínica dada su precisión, su reproductibilidad y en hospitales de salud pública, pues en el Sistema Nacional de Salud Pública, pues por el bajo costo que implica. Daremos un repaso de la historia de la citología ginecológica, que bueno, sabemos todos que comienza en sentido estricto en el año de 1943 con el doctor Georgios Papanikolaou, un médico griego que nace en el año de 1883 y que en 1913 emigra hacia Estados Unidos. Es en 1917, mientras trabajaba en una universidad de Estados Unidos, en la Universidad de Cornell en Nueva York, cuando hace la primera publicación al respecto, que se titula Existencia de un ciclo típico estrogénico en animales, estudio de los cambios fisiológicos y patológicos. Pues bien, el doctor Papanikolaou continúa estudiando y mejorando las técnicas de extendido cérvico-vaginal y en 1942 publica la técnica de tinción que todos conocemos actualmente como la técnica de Papanikolaou y es finalmente en 1943 cuando en conjunto con el ginecólogo de apellido su famoso trabajo titulado Diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis vaginal. La evolución de la citología ginecológica ha tenido diferentes etapas, desde su introducción por Papanikolaou y Traut en los años 40,
La citología ginecológica ha empleado diferentes sistemas, ¿no? Diferentes sistemas de nomenclatura. Estos sistemas frecuentemente coexistían y entonces esa coexistencia generaba cierta confusión terminológica. Debido a ello, la implementación del sistema Bethesda en el año de 1988 pues debe de considerarse una situación por demás beneficiosa para todos. La reunión realizada en el año de 1988 en el campus del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, pues tenía como objetivo principal unificar los criterios, recoger las recomendaciones de expertos en la materia, de todos los especialistas involucrados, y bueno, también pretendía establecer una terminología diagnóstica uniforme que facilitara la comunicación entre los especialistas involucrados, que el informe brindara una orientación clara para el manejo clínico y que reflejara la historia natural de la enfermedad. Y bueno, el resultado lo conocemos todos, fue la publicación del sistema Bethesda para informar la citología cérvico-vaginal en la revista Acta Citológica de ese año. Únicamente para ilustrar el tema, observamos esta citología en base líquida con su característico fondo limpio, donde se aprecian las características citológicas normales de las células superficiales e intermedias. En las recomendaciones publicadas en el año de 1988 han tenido diferentes actualizaciones. Por citar un ejemplo, en ese año se consideraban estos parámetros diagnósticos, se tenía que referir si el patrón hormonal era concordante con la edad y con la historia clínica de la paciente, o bien si por el contrario no era concordante y teníamos que referir el motivo por el cual no era concordante. Todos nosotros sabemos que el epitelio cervical y vaginal son efectores indirectos de las hormonas esteroides y que existen otros factores que las afectan de manera directa. Sin embargo, diversos estudios comparativos han demostrado que no existe una correlación exacta entre el cuadro citológico y los niveles hormonales una vez que se hagan laboratorios a las pacientes, por lo que no se considera un método de gran exactitud y Bethesda igual no lo considera un parámetro diagnóstico en la actualidad. Eso es muy importante que lo recordemos. Otra cosa que también se planteó desde el inicio de la citología cérvico-vaginal, pues la presencia de varios índices citológicos. Estos fueron utilizados en alguna época, sin embargo, actualmente se encuentran obsoletos, dado que todos mostraban una falta de reproductibilidad, lo cual es muy importante para sustentar un método científico, y también una discrepancia interobservador mayor al 10%. Por citar un ejemplo, el índice eosinofílico consideraba como parámetros el porcentaje de células con eosinofilia citoplásmica sin considerar la morfología nuclear. Sin embargo, pues este índice no contemplaba los cambios generados por una mala tinción o por cambios en el pH del epitelio cervical, por lo que siempre mostró una especificidad muy baja. Y bueno, así con todos los índices citológicos que se utilizaban.
Otro ejemplo de citología en base líquida, vemos esta citología en donde se resalta este grupo de células con una pérdida de la relación núcleo-citoplasma muy importante, atiplia nuclear, irregularidad en la cromatina. Y bueno, algo que es importante es que vemos que no todos los elementos del fondo se pierden con la citología en base líquida. Aquí, por ejemplo, estamos observando un fondo inflamatorio, se observan claramente los polimorfonucleares. Bueno, otro sistema que fue utilizado muy frecuentemente y es conocido por todos nosotros, pues fue el desarrollado por Richard E. Barron en el año de 1969, el cual incluía las categorías NIC1, displasia leve con células superficiales discarióticas, NIC2, displasia moderada con células intermedias discarióticas, y NIC3 o displasia severa y carcinoma con células profundas discarióticas. Sin embargo, conocimientos de tipo clínico y de biología molecular han demostrado una muy fuerte asociación causal entre las lesiones preneoplásicas y la infección con el virus del papiloma humano. Por lo tanto, se comenzó a analizar una clasificación de carácter binario. Esta debía contemplar tanto los cambios preneoplásicos, pero también debiera darle una importancia a las lesiones virales con distinta capacidad oncogénica. Y bueno, esto fue uno de los impulsos importantes para la realización del sistema Bethesda. Desde las primeras reuniones, como la realizada en el año de 1921, el sistema Bethesda pretendió elaborar tanto los criterios diagnósticos como los criterios de calidad de la muestra. Y bueno, ya en el año de 2001, ya con el uso del Internet y diferentes tecnologías, la reunión pues se fue ampliando un poco más y ya consideró a 400 representantes de más de 20 países, lo cual fue un esfuerzo muy, muy importante. Bueno, los consensos de Bethesda sí responden a la mayoría de las interrogantes que la citología plantea. Evidentemente, pues los mayores aportes se enfocan al manejo de las citologías atípicas, ya que no solo presentan un mayor número de evaluaciones, sino que representan un mayor porcentaje de citologías alteradas. Y bueno, estos criterios fueron establecidos, estos son los del sistema Bethesda de 2014, pero también actualmente son las categorías diagnósticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, tenemos como primer criterio diagnóstico, parámetro diagnóstico, negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Se puede, los tipos de hallazgos no neoplásicos van desde la metaplasia, atrofia, radiación, microorganismos, entre otros. Y bueno, cuando reportamos anomalías de células epiteliales, en cuanto a células escamosas se refiere, pues tenemos a la categoría célula escamosa atípica o ASC, que se puede dividir en designificado indeterminado o ASCUS, o no puede excluirse una lesión de alto grado o ASCH.
Si, bueno, vamos a las positivas, tenemos a la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, la cual incluye el BPH y el NIC1, que se utilizaba en la clasificación de Richard y Barron, y la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que incluye el NIC2 y el NIC3 de la clasificación de Richard y Barron. Y finalmente, pues el carcinoma epidermoide o escamoso. Si estamos hablando de células glandulares atípicas o AGC, las podemos dividir en endocervicales, endometriales o glandulares sin especificar. Y podría dividirse o puede dividirse en células endocervicales sugestivas de neoplasia o glandulares sugestivas de neoplasia sin especificar. Y bueno, si ya lo consideramos maligno, puede ser un adenocarcinoma endocervical in situ o un adenocarcinoma endocervical, endometrial, extrauterino o sin especificar o tipo NOS. Fue en el año de 2004, ya con la introducción de la citología en base líquida de manera más sistematizada, cuando Bethesda comenzó a tomar en cuenta los criterios específicos para preparaciones en base líquida. Bueno, dentro del sistema Bethesda para informar la citología cervical, existen dos parámetros que debemos tomar en cuenta de manera muy particular. Evidentemente, el tipo de muestra. Tenemos que referir si estamos evaluando una citología convencional o bien estamos evaluando una citología en base líquida. Y algo muy importante a evaluar, pues, es la calidad de la muestra. Sabemos que para citología convencional se requiere un mínimo de 2,000 a 5,000 células epiteliales evaluables. Algunos especialistas aplican el criterio estricto de utilizar 5,000 células, un mínimo de 5,000 células. Sin embargo, bueno, los investigadores recomiendan que en casos específicos, digamos en pacientes que están post-radioterapia o pacientes que hayan sido sometidos a una histerectomía o a una traquelectomía, pues utilicemos un criterio un poco más flexible y llegar a evaluar o a considerar suficientes para evaluación las citologías que tengan un mínimo de 2,000 células epiteliales. Si estamos evaluando una citología en base líquida, debemos de considerar como mínimo al menos 5,000 células epiteliales evaluables. Estas deben ser contadas en un mínimo de 10 campos a 40 por, y las áreas hipocelulares o vacías deben de ser contabilizadas en el porcentaje. También algo que es muy importante y que está establecido en el sistema Bethesda es que cualquier muestra con células anormales es por definición satisfactoria para evaluación. Bueno, aquí otro ejemplo muy bonito y claro de una citología cervicovaginal donde observamos este grupo de células endocervicales con su característica arquitectura en panal de abeja. Sí observamos aquí en la periferia que las células se encuentran un poco dobladas, pero esto es artefacto por el proceso técnico. Es también otro de los cambios que se observa en la citología en base líquida es que la cromatina
es ligeramente más granular o se observa ligeramente más granular que en una citología convencional. Sin embargo, es una cromatina con una distribución bastante regular, lo cual es importante. Y otra cosa que es importante que observemos es que la mayoría de las células son células completas, es decir, no estamos observando núcleos vacíos, lo cual disminuye frecuentemente en las preparaciones con base líquida. Bueno, dado el contexto que vivimos, tanto la utilización sistematizada de Bethesda como el uso de la base líquida han sido analizados por diferentes grupos de investigadores. Como este ejemplo tenemos a este estudio realizado por el Colegio Americano de Patólogos, fue publicado en el año 2004 y se analizaron los reportes citológicos de 759 laboratorios en Estados Unidos. Estos reportes fueron estudiados y se hizo un estudio comparativo entre los resultados del año 2003 y los resultados que obtenían esos laboratorios en el año de 1996. Bueno, dentro de los hallazgos importantes fue que el 85.5% de los laboratorios que fueron estudiados habían ya adoptado el sistema Bethesda y por lo tanto habían desechado las categorías diagnósticas de cambios celulares benignos y este término que era frecuentemente utilizado en cuanto a calidad de la muestra, que era satisfactorio pero limitado. Esos fueron desechados por el 85.5% de todos los laboratorios estudiados en Estados Unidos. Otro hallazgo importante es que hicieron una comparativa entre los resultados de 1996 y los reportados en el 2003, los cuales en 1996 la lesión intraepitelial de bajo grado tenía un 1.6% del total de estudios reportados, es decir, de todos los resultados de estos laboratorios, el 1.6% correspondían a lesiones intraepiteliales de bajo grado. Y en el 2003 encontraron que de todas las lesiones, de todos los resultados de esos laboratorios, las lesiones intraepiteliales de bajo grado correspondían al 2.1%, es decir, habían aumentado, y esto ellos no únicamente se lo atribuyeron a la utilización de Bethesda, sino también a la utilización de la citología en base líquida. Otros hallazgos importantes es que cuando utilizaron citologías en base líquida, aumentaron los diagnósticos de lesiones intraepiteliales de bajo grado y disminuyeron los diagnósticos de células escamosas atípicas. Esos fueron los hallazgos de este estudio que es uno de los más grandes que se ha realizado para valorar la utilización del sistema Bethesda. Otra cosa que es muy importante es que debemos recalcar que una de las contribuciones o unas de las contribuciones más importantes del sistema Bethesda es que han servido de modelo para estandarizar otros sistemas en citología, como el sistema Bethesda para informar la citología de tiroides, el sistema Paris para informar la citología urinaria, el sistema Milan para informar la citología de glándula salival
y también la guía de la Sociedad Papa Nicolau para informar la citología pancreatobiliar, es decir, el sistema Bethesda para informar la citología cervical o cérvico-vaginal ha sido un modelo muy importante a nivel mundial y que ha mejorado la calidad de toda la citología en general. Bueno, como esto es un seminario, no quería yo dejar pasar la oportunidad de presentarles unos casos clínicos muy sencillos, muy sencillos de diagnosticar, pero muy ilustrativos. Y bueno, se los presento a continuación. El caso clínico número 1 corresponde a una mujer de 28 años, la cual se encuentra embarazada y que acude a su examen ginecológico de rutina. Los voy a dejar con las imágenes, ustedes las ven. Después, si gustan, me comparten su diagnóstico y luego analizamos las imágenes que les presento. Bueno, aquí quisiera, Adrián, si podrías lanzar la primera pregunta. Yo creo que ya habrán votado. ¿Tú te das cuenta cuando ya votaron todos? Sí, yo estoy viendo cuando ya votaron. Tenemos Ok. el 40% de personas que han votado. Vamos a dar unos segunditos más. Y listo, tenemos el 60% de las personas que votaron. Ok. Vamos al resultado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues efectivamente, si estamos observando esta citología en base líquida, que tiene un fondo característicamente limpio, pero que identificamos desde esta vista panorámica células aisladas, como estas que estamos observando aquí, y grupos de células con hipercromasia nuclear, pérdida de la relación núcleo-citoplasma importante, y por ejemplo esta que podría llegar a causar un poco de confusión debido a que este grupo de células escamosas se encuentra con una arquitectura unidimensional, sí muestra una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, unos macronúcleos, se ven hipercromáticos, sin embargo este que está al lado se ve con una arquitectura un poco más tridimensional, es decir, los núcleos comienzan como a traslaparse unos sobre otros. Sin embargo, los
esa situación podría generarnos confusión acerca de si estamos evaluando células glandulares. Sin embargo, las células que se observan en la periferia la observamos de estirpe escamosa si vemos la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, los núcleos grandes y la hipercromasia nuclear. Y bueno, aquí es claro, ¿no? Vemos estos núcleos tan grandes, escaso citoplasma, una membrana nuclear bastante irregular, la cromatina bastante irregular. Y bueno, efectivamente, la citología es considerado, el diagnóstico es una citología cérvico-vaginal positiva para lesión intraepitelial de alto grado, que si utilizáramos el sistema de Richard del que antes platicamos, pues podríamos pensar en en categorizarlo entre NIC 2 y un NIC 3, ¿verdad? Pero actualmente el término correcto con el sistema Bethesda es positiva para lesión intraepitelial de alto grado. Bueno, pasemos al caso clínico número 2. Igual es una paciente de 27 años, asintomática, y que acude a su revisión de rutina. Los dejo con las imágenes de igual forma y después las platicamos. Y bueno, si podrías poner la pregunta número 2, por favor. Listo. Ok, ha votado el 40% de todos los asistentes. Vamos a dar unos segunditos más. Y listo, tenemos al 60%. Ok. Aquí están los resultados. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, veamos las imágenes, repasémoslas. Les decía, son casos muy sencillos, pero bastante ilustrativos. Vemos en esta fotografía de un acercamiento de la citología en base líquida y observamos estas células que tienen su característico vidrio esmerilado o núcleo en vidrio esmerilado que lo que ocurre es que el núcleo es reemplazado por partículas virales y entonces marginan la cromatina, por eso se ve reforzado la membrana nuclear, porque la cromatina está completamente marginada, secundaria a la presencia de partículas virales. Vemos el núcleo característicamente claro. Y otra cosa importante son estos cuerpos eosinófilos, que son los llamados cuerpos de Cowdry tipo A, que, bueno, son secundarios al acúmulo de viriones intactos
Y algo también que es importante, a lo mejor sí se llega a observar, no en todos los casos, pero sí se llega a observar, es que se ve un halito claro alrededor del cuerpo de Cowrie. Y es muy importante que también vemos este arreglo, se ve como la célula multinucleada o la típica bolsa de canicas. Y entonces, efectivamente, es una citología cérvico-vaginal negativa para lesión intraepitelial o malignidad, y se refiere que tiene cambios celulares compatibles con herpes simple. Ok, entonces vamos muy bien. Y vemos el caso número 3. Es una paciente de 44 años que el único dato clínico que nos refieren es que es una citología, ella tuvo una citología previa normal, pero la citología se la hizo hace 10 años. Igual los dejo con las imágenes. Y bueno, podemos ver las preguntas. Ok, tenemos el 40% de los participantes que ya votaron, pero tenemos solamente una diferencia del 3% en 2 de las respuestas. Entonces, vamos a dar un poco más de tiempo para que ese 2% pueda cambiar. Perfecto. Ok. Aquí está el resultado con el 70% de las votaciones. Adenocarcinoma in situ. Bueno, sí habría que revisar este diagnóstico. Miren, es evidente, todos nosotros observamos voy a regresar las imágenes. Vemos que son grupos con una arquitectura tridimensional. Evidentemente, la estirpe de la que estamos hablando, pues es una estirpe glandular. Si vemos, aparte de eso, es muy importante ver pues la arquitectura de los grupos glandulares, la atipia marcada, el marcado pleomorfismo que se muestra en todos las células que estamos observando. Sí se llegan a ver macronucleolos. Vamos a buscar otro grupo de células con arquitectura bastante irregular, una atipia muy marcada, macronucleolos, una cromatina muy irregular. La atipia es tan marcada que en realidad no correspondería a un adenocarcinoma in situ. En general, los adenocarcinomas in situ tienen un poco menos de atipia. Todavía en algunas áreas muestran un poco de polaridad. Aquí está completamente perdida. Pero algo muy importante y es algo que
que es importante marcar, a pesar de que muchos detractores de la citología en base líquida refieren que la citología en base líquida nos hace perdernos de algo muy importante a evaluar, que es el fondo. Sin embargo, en las neoplasias invasoras, algo importante que se evalúa es la diátesis periférica. Es importante esto porque la diátesis periférica no se observa en las lesiones in situ, sin embargo, en los invasores sí. Vean aquí, esto que les marqué con esta flechita roja corresponde a la diátesis periférica, que si bien no es una diátesis generalizada que se observe en todo el fondo de la citología, sí en la periferia de los grupos con presencia de polimorfonucleares intracitoplasmáticos, lo cual ya nos habla de una invasión. Evidentemente este resultado fue corroborado por una biopsia, y el diagnóstico fue un adenocarcinoma invasor. Finalmente, ya en la histerectomía fue un adenocarcinoma invasor endocervical. Pero sí tiene sus características de invasión. Bien, pues me gustaría compartirles ahora las conclusiones de este tema que es muy importante, les quiero remarcar. Y bueno, la conclusión número 1 es que mejora la comunicación entre los especialistas involucrados. Es importante la implementación del sistema Bethesda para mejorar la comunicación entre todos los especialistas involucrados. Otra cosa importante es que ha sido adoptado a nivel mundial y cada vez penetra hacia más países y hacia más sociedades de citología. Otra cosa importante es que ha mejorado la calidad del diagnóstico citológico. También, de acuerdo a los estudios que se han realizado, es que asociado a la base líquida incrementa los diagnósticos de lesión intraepitelial de bajo grado y disminuye los diagnósticos de ASC. También unifica a nivel mundial el intercambio de información para la realización de trabajos de investigación. Y por último, y no menos importante, es que mejora el estudio epidemiológico de la enfermedad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por su atención y estoy en espera de sus comentarios o sus preguntas. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Si quieren enviar preguntas, lo pueden hacer directo en el chat de manera privada a el usuario que es Asociación Mexicana de Técnicos en Patobiología, o si no, pueden levantar su mano para poderles abrir el micrófono y hacer una pregunta a la doctora. Vamos a dar unos minutitos. Ok. Para las preguntas, no veo en el chat si alguien... ok, vamos a abrir el micrófono a Ángel Casarrubias. Y a José Luis Franco. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Nada más para retomar la plática que nos ofreció la doctora Violeta.
Es importante lo que ella nos dijo porque a través de la historia, a través de los pasos que ha dado los investigadores hasta llegar al sistema Bethesda, de ahí vino todo el reforzamiento para que nosotros podamos aprender y todos los citotecnólogos y patólogos dar un mismo diagnóstico. Me parece muy, muy importante su plática. Doctora, gracias y felicidades por esta plática. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les haya sido de utilidad. Ok, vamos. El micrófono está abierto para José Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora, por la presentación de su tema. Le agradecemos mucho su explicación. Mi duda es, en cuanto, en general, ¿no? La interpretación de citologías en cuanto a los adenos, ¿usted especifica si hay un adenocarcinoma endocervical o adenocarcinoma endometrial o simplemente lo clasifican como adeno? ¿Cómo es que sacan el reporte ustedes? Dependiendo de las características citomorfológicas, en algunas ocasiones es posible determinar que sea un adenocarcinoma endometrial, evidentemente también correlacionado con la clínica de la paciente. En algunos de los casos sí se puede especificar y en otros únicamente se diagnostica como adenocarcinoma invasor o in situ y ya se determina el origen en la biopsia. Otra cosa es que si tenemos la posibilidad de realizar un bloque celular con la citología realizada, entonces le podemos realizar inmunohistoquímica y determinar si es endocervical o endometrial, pero eso en casos muy específicos. Entonces, lo usual es que si tenemos suficiente correlación con la clínica y con la citomorfología, sí pongamos el origen específico. Y si no tenemos esa información y la morfología está muy poco diferenciada, entonces únicamente como adenocarcinoma. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. De nada. Hasta luego. Gracias. Ok, está abierto el micrófono para Moisés Aragón. No sé si tenga alguna pregunta. Ok, ya desactivó su micrófono, creo que no tenía ninguna pregunta. Pues en el chat estoy leyendo, doctora, solamente hay muchas felicitaciones, agradecimientos por la presentación. A muchas personas les gustó esta dinámica en la que presentamos como diapositivas y ellos tienen la oportunidad de, a través de estos dispositivos, dar una respuesta. Pero no tenemos más preguntas, creo. Solamente, no, siguen siendo más felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, bueno, sí, si nadie más tiene alguna pregunta, ya saben, pueden levantar su mano para abrir sus micrófonos o enviarla al chat. Ok. Otro micrófono está abierto de Sharon Munguía. Ok, no sé si nos escucha. No, ya también cerró su micrófono. Ok, pues creo que o les da pena hablar porque nos desactivan el micrófono, pero bueno, pues doctora, pues muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, debido de que he estado leyendo los comentarios, les agradezco sus felicitaciones. Debido a que el tema pues incluía cuestiones teóricas, pues no pusimos más casos, pero en otra ocasión con mucho gusto podemos hacer una sesión exclusiva de casos y estaré con mucho gusto participando con ustedes.
Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Esperemos que sí, volvamos a tener otra sesión y contemos con su participación. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta presentación y espero que en la siguiente sesión nos puedan acompañar también. Pues muy buenas tardes a todos y espero que tengan un excelente día. No sé, doctora, si quiera comentar algo para finalizar. No, pues agradecerles a todos y cuídense mucho. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Excelente día y excelente tarde.